Bueno, ahí ya se está grabando. Entonces, ¿cómo les fue esta semana con los temas de la asignatura? Esa es la tercera, ¿cierto, profe? No, Pues nos quedaba como pendiente ahí revisar algo de pronto de la semana pasada y arrancaríamos con el tercero, sí, señor. dale. Primero la segunda, ¿sí? La parte Sí, práctica. para terminar lo que estaba pendiente del tema pasado de los tipos de aprendizaje. Pues me gustaría más bien de pronto como lo que ustedes hayan visto, como escucharlos, a ver los tips, como ejemplos que hayan visto de pronto así, en lo que hayan revisado, y decir, ah, mire, eh, la aplicación es tal, algo, un ejemplo, ¿sí? ¿Qué tipo de aprendizaje es el que se utilizaría y como por qué? Sí, me gustaría pues como escucharlos, a ver ustedes qué han visto y que discutamos un poquitico eso, a ver si van entendiendo o no van entendiendo el asunto, ¿vale? Vale, profe. Listo, entonces, ¿quién va primero? Si A quiere, ver, entonces sí, voy. hágale. Listo, profe. De una, eso es sin pensarlo. ¿Cómo es que ustedes dicen sin mente? ¿Como los pollos sin mente es que dicen? Esa no la había escuchado, profe. Pero bueno. No, bueno, una nueva. Eh, estábamos en esta parte, ¿no? Creo que es esta. Sí. Porque esto. Ah, bueno. Busque Sí, la red. Ah, bueno, sí. Es desde aquí. eso. Sí, señor. Bueno, pues para el aprendizaje supervisado, lo que nosotros vimos fue un ejemplo en el que ellos intentaban identificar unas especies de una flor que se llama iris. Nada, sí. Entonces, tenían ahí un dataset de unas observaciones que pues tienen estas características: longitud del sépalo, ancho del sépalo, longitud del pétalo y ancho del pétalo. Y a partir de eso, pues también tenían, pues obviamente por las características del supervisado, pues la especie. Ujú, Entonces ya ahí a partir de esas características, pues ellos querían identificar cuál era esa especie, digamos, específica. ujú, Y para eso, pues en el ejemplo que empecé, como que ellos querían hacer como todo el proceso desde ceros. Entonces, ellos primero intentaban ver, digamos, cuáles eran las dimensiones del dataset, cómo era que venían los datos, a ver si se les veía como alguna linealidad o no, ujú. las medidas estadísticas. Ok. A ver aquí, ¿qué más veo? Ah, bueno, también con cada variable hicieron histogramas. Mm, también como eso, como, o sea, como cuando uno empieza de cero, como más o menos como para ver qué es lo que le están diciendo los datos, como para más o menos entender qué es lo que uno tiene. Sí. Mire, eso es súper importante, eso que está diciendo Nicolás. Sí, muchas veces, pues, o sea, la gente piensa que entonces dice, no, vamos a aplicarle eso y eso es como, no sé, mano, como echarle cosas a un costal, sí, o sea, empieza usted a meterle vainas allá y caigan como caigan. No, no. O sea, estas cosas, así como está diciendo Nicolás, sí. O sea, lo primero hay que mirar, bueno, qué es lo que hay en los datos. Sí, bueno, primero hay que entender muy bien el problema. ¿Sí? Entonces decir, por ejemplo, pues este del aire, de las florecitas estas de iris es es un dataset público que anda por ahí, fácil de conseguir y sobre todo que hay muchos ejemplos de muchas cosas aplicados sobre ese dataset. ¿Sí? Entonces es realmente muy, pienso yo que es bastante didáctico, ¿sí? Porque si mal no estoy, son tres variedades, ¿cierto? De florecitas de La estas. verdad, profe, no recuerdo exactamente, pero recuerdo que lo escribí aquí.
Eh, Sí, pues son creo que tres sí eran grupos de tres, creo flores. que sí eran tres. Sí, son tres variedades de florecitas. Entonces, ahí pasa una cosa bien curiosa, ¿sí? De las tres, hay una que está súper bien diferenciada, ¿sí? O sea, que si uno, por ejemplo, no sé, hace gráficos, ¿sí? De estas cosas, ¿sí? Uno ve que hay una que siempre queda bien aparte de las otras. Entonces, por eso digo que es bien didáctico en la medida que por ejemplo, tiene esa característica que una de las variedades de las florecitas está bien separada y las otras dos sí están bastante más mezcladas, ¿sí? Entonces es muy bacano porque pues le permite a uno pues como probar cositas, ¿sí? Estrategias, métodos y por ejemplo esas que están bien separadas pues salen súper bien, ¿sí? Entonces uno puede ver que, sí, la cosa funciona. Y pues también ofrece el otro escenario que es cuando las cosas están ahí como medio revueltas, ¿sí? Pues para probar otro tipo de cosas y ver cómo se organizan los datos. Además que no es una cosa de una dimensionalidad tan grande, es decir, son cuatro características por cada observación, ¿sí? A cada florecita que tomaron por ahí le sacaron cuatro medidas, que es el ancho, el largo del pétalo y del sépalo, y creo que ya, ¿cierto? ¿Son cuatro? Sí, señor, son cuatro. Son Ancho, cuatro largo características. y Ajá, pétalo. exactamente. Sí, entonces, pues, por ejemplo, no es un dataset así gigantesco con un montonón de variables que difícilmente uno como humano, pues como que pueda ver. Bien, entonces es un dataset bien chévere porque es sencillito y para empezar a entender cómo funcionan estas cosas a mí me parece que es adecuado para empezar a entender. Entonces, por ejemplo, lo que dice aquí Nicolás, entonces, bueno, venga, empecemos a graficar, por ejemplo, ¿sí? Cada una de las características por separado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven ahí en lo que nos está compartiendo Nicolás, en esas cuatro gráficas, las dos de arriba, ¿sí? Entonces ustedes se dan cuenta que como que se forman ¿cómo se llamaría eso? Pues como dos picos, ¿sí? En las dos primeras características, ¿sí? Entonces eso era lo que yo les decía, ahí entonces se ve una de las clases y las otras dos sí están más mezcladas, ¿sí? O sea, una de los picos, ¿sí? Corresponde realmente a una de las variedades y el otro pico corresponde a las otras dos. ¿Sí? Y uno ve que pues en las otras dos características pues como que no pasa eso, ¿sí? Entonces por eso les digo que hay una variedad de estas que está bien separada de las otras dos y las otras dos están bien mezcladitas, ¿sí? Entonces es bien interesante el dataset. Entonces, por ejemplo, uno empieza a dibujar eso, ¿sí? De pronto ahí en los dibujitos, pues no sé si eso los hizo Nicolás por su cuenta o los sacó de algún lado, no importa, ¿sí? Pero por ejemplo, o sea, ¿qué le ayuda a uno a empezar a entender más? Por ejemplo, ponerle colores, ¿sí? Entonces, tratar de decir, venga, ¿dónde están en esos histogramas? Porque son histogramas. ¿Dónde están en esos histogramas, por ejemplo, los de la variedad tal? ¿Sí? Entonces, que salga ya marcado en dónde van quedando cada uno de los punticos. ¿Sí? Entonces uno vería ahí, sí, o no hacer de pronto estos histogramas, sino pensar en decir, bueno, venga a ver cómo se ve esto, pero en un plano. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, coger dos de estas variables, por ejemplo, las del pétalo, ¿sí? Y con punticos de colores, ¿sí? Entonces uno va pintando dónde va quedando cada una de las observaciones. Entonces uno ve la distribución de la vaina y uno se empieza a hacer una idea de qué tan separable es. O sea, inicialmente pues como verlo, ¿sí? Como explorar esos datos. ¿Sí? Eso es supremamente útil y pues como dice Nicolás, ¿sí? Es como arrancar de cero. ¿Sí? Entonces uno dice, no, pues, o sea, yo no sé cómo están esos datos, pues venga a ver cómo cómo se van, cómo se van comportando. Sí, eso era lo que tal vez yo les decía la vez pasada o antepasada, no me acuerdo, que hay toda una rama de trabajo específica que se llama precisamente esa, visualización de datos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo presento yo los datos ante una persona? ¿Sí?
para que esa persona vaya entendiendo la, la estructura que tienen los datos, ¿sí? Entonces, pues eso sirve en dos sentidos. Uno, supongan que, no sé, el día de mañana ustedes montan su empresa de Machine Learning, cosas de esas. Bueno, no se llamaría así, ahora lo llaman Data Science. Entonces, ustedes tienen allá su emprendimiento de ciencia de datos y análisis de datos, ¿sí? Y pues, cómo le muestran a usted al cliente, pues, lo que está pasando con su información, ¿sí? O sea, cómo se ve eso, cómo está distribuida la información. Pues, o sea, hay, digamos, hay un área de trabajo importante que es eso de la visualización de datos. Entonces, puede servir para los clientes, pero también puede servir para el analista, ¿sí? Porque así como dijo Nicolás, si uno empieza de cero, pues uno tiene que empezar a hacerse una idea de qué es lo que está pasando con los datos y no empezar a botarle métodos y técnicas ahí a la topa tolondra sin siquiera saber en qué se está metiendo, ¿vale? ¿Hasta hay alguna pregunta o comentario? Ok. Listo, Nicolás Mecha, a ver, ¿qué más tiene? Listo, profe. Entonces, después del histograma también hace un gráfico de dispersión. Ujú, Según lo que entendí, lo que intentaba ver era como alguna relación entre las variables. ujú, Entonces, como que no puede decir, esto pareciera como que tiene una región lineal, o esto, más o menos, o esto, incluso esto. Más o menos las relaciones entre esas variables. ujú, Dividía también el dataset que tenían entre entrenamiento y verificación. Creo que ujú. es también de la próxima tarea. Y Sí, ya después aplicaba una regresión logística. ok, Sí, tienen unas medidas de precisión. Y pues después ya queda lista para las predicciones. vale, Señor, por listo. aquí el Sí, super. entonces fíjese lo siguiente, o sea, si lo vemos desde el punto de vista del aprendizaje supervisado, sí, pues claro, uno tiene el dataset, sí, uno cada observación pues tiene las respectivas medidas y tiene la etiqueta, sí, es decir, mire, estas medidas le corresponden a una flor que es de tal variedad, esta segunda tiene estas medidas y corresponde a tal variedad, y así, chun, 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 sí. Aquí, bueno, como dijo Nicolás, sí, aquí hay unas cosas que ya son como del siguiente tema que pues lo tocamos ahorita. Sí, que por ejemplo este dataset entonces lo parten en dos grupos o en dos partes, ¿sí? Una que llaman de entrenamiento y otra de verificación o test y testeo, a veces utilizan esa extraña palabra, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con otra cosa que dijo por acá, que se me hizo. Por ejemplo, con base en los resultados obtenidos se obtiene un porcentaje de precisión para el algoritmo, ¿sí? Esa precisión, ¿sí? Normalmente se mide sobre esa parte de verificación, ¿sí? Eso lo vemos ahorita y lo explicamos en más detalle, ¿vale? Por ejemplo, acá, ¿sí? Dado que si ustedes ven ahí en el gráfico de dispersión, pues como que efectivamente se ven dos nubes, ¿sí? En cada una de los plots que están ahí de punticos, ¿sí? Tienden a verse dos nubes. Sí, eso era lo que yo les decía ahorita que pues como que las cosas se ven separadas, ¿sí? Como este es un caso de separación, de separar las variedades, entonces yo tengo tres tipos de florecitas, ¿sí? Y a mí me interesa que, dadas unas mediciones que se le tomen a una florecita, entonces inmediatamente entran esos datos allá al algoritmo y el algoritmo me va a decir, mire, esa que usted acaba de medir es de tal variedad, ¿sí? Eso es lo que se busca. Bien, entonces, a partir de lo que se observa ahí, como las clases están relativamente, o al parecer, más o menos bien separadas, entonces, por ejemplo, esa estrategia de la regresión logística aplica súper bien, ¿sí? No hay que hacer nada raro, nada marciano, por así decirlo, bien, para poder separar las nubecitas, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, la regresión logística tiene ese comportamiento asintótico hacia los extremos,
¿sí? Entonces, una de las nubecitas va a quedar como hacia el cero y la otra nubecita, la idea es que quede pegada hacia el uno, ¿vale? Entonces, cuando uno toma las medidas, entonces la regresión le dice a uno, mire, esta está más cerca del uno o está más cerca del cero. Y de acuerdo a eso, entonces es que uno toma o mejor dicho, el algoritmo tiene su umbral y dice, mire, a partir de aquí es de tal clase, a partir de aquí es de tal otra clase, ¿vale? Entonces, pues, simplemente con la visualización uno se da cuenta, ah, no, esto es separable, ¿sí? Ahí lo que uno tiene que hacer es encontrar esa línea recta que si uno la atraviesa sobre ese plano de la cosa de dispersión, eh, pues deje de un lado todos los punticos que le pertenecen a una nube y los punticos que le pertenecen a la otra nube. Eso es lo que uno espera con la regresión logística, ¿vale? Listo, sigamos. Listo, profe. Creo que ahora ya mi compañero va a explicar también el no supervisado. A ver, el compañero. Buenos días, profe. ¿Sí me escucha? Buenos días. Sí, señor, sí se escucha. Bueno, profe, pues digamos que respecto al no supervisado, este era como más un ejemplo global, o sea, como tal no Ujú. había como una aplicación específica, sino que se trataba de un conjunto de datos que se intentaba como agrupar de tal Vale. manera que tuviera como esto. Entonces, pues ahí bajé un poquito, Nico, o si quieres yo presento. Ah, listo, me parece mejor. Ya dejo la presentación entonces. Bueno, eh, entonces, se trataba de un conjunto de datos que estaban, pues, digamos que como lo que es no supervisado, se trata como de un conjunto de datos así como a lo loco, aleatoriamente. Sin embargo, pues la idea es sacar como una característica de cada grupo, de tal manera que, digamos, esto podría ser como concentración de una bacteria en una población o podría ser como qué tanto visitan un sitio web dentro de una aplicación. Ujú, Debido a eso, entonces la idea es como agrupar eso en conjuntos para tener como una información más clara de lo que se quiere hacer. ujú, Entonces, esto se trata de un poco de centroides. Lo que hacen es que uno determina cuántos grupos quiere hacer y lo hace aleatoriamente. Entonces, digamos que inicialmente es el centroide, que son estos grupitos punticos rojos, se determinan aleatoriamente y después, debido a un proceso probabilístico, lo que hacen es determinar las distancias que las más cercanas a ese centroide. Y a partir de eso, pues se agrupan las diferentes como datos, de tal manera ujú. que como que dan una característica más especial. Acá se puede ver que, digamos, acá arriba se veía como todo disperso, eso no tenía como sentido. Y ya aquí abajo, pues debido a los centroides, pues ya como que la agrupa donde se ve esto. Entonces, Exacto. a partir de, digamos, de las probabilidades logísticas, él va ajustando el centroide para que quede, pues, digamos, que más cerca a los grupos que debería pertenecer. Ujú. Esa es Ok. como la técnica del no supervisado grupo. Sí, entonces imagínese lo siguiente. Pensemos otra vez en el dataset de las florecitas. Supongamos eso, ¿sí? El de las florecitas. Pero entonces, ¿qué pasa? Supongamos que no, que simplemente fueron por allá no sé, los funcionarios, la gente, los encargados, y tomaron las medidas, ¿sí? Pero esas personas no eran expertas, quiero decir, no eran botánicos, ni biólogos, ni nada de esa vaina, y simplemente tomaron las medidas, ¿sí? Entonces cogieron cada florecita, ¿sí? Y le sacaron medidas, ¿sí? Y entonces todo eso lo reportaron en una tabla grande, ¿sí? Entonces uno dice, uy, pero estos manes, ¿sí? ¿A cuántos tipos de flores sería que estas personas le sacaron medidas, ¿sí? No están las etiquetas, imagínense lo siguiente, no están las etiquetas, simplemente fueron por a un jardín y empezaron a medir flores, ¿sí? Y entonces dice uno, bueno, pues miremos a ver, ¿sí? De pronto, cuántos tipos de flores diferentes, ¿sí? Podría haber en ese jardín. No se sabe, ¿sí? Habrá muchos, ¿no? Ni idea, ¿sí? Entonces, uno podría utilizar una estrategia de estas de aprendizaje no supervisado, perdón, no supervisado,
¿sí? Al unsupervised learning, ¿sí? Para tratar, por ejemplo, de eso. Entonces, imagínense que cada puntico de eso es una medición que alguien tomó de una florecita allá en el jardín, ¿sí? Entonces, decir, mire, nosotros creemos que, por ejemplo, hay tres, ¿sí? O sea, hay técnicas que de estas de clustering, ¿sí? Que, por ejemplo, uno sí tiene que decir desde el comienzo cuántos grupos tiene que armar. Hay otras donde no, donde dice, pues trate de armar ahí diferentes grupos y uno va, por así decirlo, y se forman como jerarquías, ¿sí? Como que esa vaina se empieza a partir, es como si estuviera toda la nube de punticos, todos azules, ¿sí? Y entonces en un primer nivel lo parte en dos, después lo parte en tres, ¿sí? O sea, como que cogió uno de los dos grupos y lo partió en dos, y después coge el otro grupo y lo parte en dos, entonces ya va, y se va armando como una especie de árbol. ¿Sí? Y uno decide en dónde para, ¿sí? En dónde lo deja, ¿sí? O sea, si uno sigue y sigue partiendo en esas estrategias, pues podría llegar a que cada puntico es un grupo, ¿sí? Pero pues eso ya no tiene sentido, ¿sí? Entonces eso se crea como toda esa jerarquía y en algún punto uno corta y dice por acá, ¿sí? Uy, sí, ahí me salieron, por ejemplo, yo qué sé, 5 grupos, 6 grupos, no tengo ni idea, pero aquí veo como una separabilidad interesante, de acuerdo a algún problema que uno tenga, ¿vale? Entonces, puede uno tener los dos enfoques. O dice uno, arranquemos y tratemos de partir esto, por ejemplo, aquí en 3 grupos, o empecemos a crear como la jerarquía, ¿sí? Y a ver hasta dónde más o menos va dando la cosa hasta que haya un número de grupos que sirva para algo. Pero obviamente, como les dije al comienzo, sí, es súper importante entender el problema, ¿sí? Porque de entender muy bien lo que está pasando es que uno puede llegar a definir, mire, aquí sobre este nivel voy a cortar ese árbol, ¿sí? Esas ramificaciones, ¿sí? Y entonces ahí ya uno mira cuántos grupos le dieron, ¿sí? Entonces, podría ser así. Entonces piense en eso, sí, que hay un montón de datos que recolectaron unas personas y entonces uno quiere encontrar, sí, unos patrones, grupos dentro de esa nube de cosas, sí, que podrían darme como características parecidas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes ven ahí en el gráfico, todos los verdes deben compartir algo. Los moraditos, son moraditos, ¿cierto? Deben compartir como otra información en común. Pero de los verdes a los moraditos, ¿sí? Son bien diferentes entre ellos. Y después están los amarillos, ¿sí? Entonces uno ve los amarillitos, ¿sí? Y uno dice, mire, los amarillos son bien diferentes de los morados, son bien diferentes de los verdes, ¿sí? Pero entre los verdes todos están cerquita, entre los amarillos están cerquita y entre los moraditos entre ellos están cerquita, ¿sí? Y muchos de estos algoritmos lo que utilizan son medidas, ¿sí? Yo por ahí vi en algo de lo que tenían escrito, ahorita no sé en dónde lo vi, pero algo vi pasar, que hay una métrica, una medida, ¿sí? Esa medida, pues me dice precisamente qué tan cercanos o lejanos son dos de estos puntos, ¿bien? Eh, Víctor nos decía ahorita, no, pues es que esto trabaja con centroides, ¿cierto? Sí, señor. Esos puntos rojos son los centroides, ¿sí? Si uno, por Sí, ejemplo, señor. superpone o pone junticos el gráfico original, donde todos los punticos tenían el mismo color, y el gráfico al final, ¿sí? Cuando ya están separados, esos puntos rojos creo que no existen en la distribución original, no No, no, señor, existen, no existe. no existen, ¿sí? O sea, esos puntos no tienen que ser un punto necesariamente de las medidas tomadas, ¿sí? Es un punto, entre comillas, digámoslo así, nuevo. ¿Sí? Normalmente ese puntico rojo que aparece ahí, ¿sí? Es lo que uno llama un representante. ¿Sí? ¿Es un representante de quién? De la nubecita. ¿Sí? Y esa nubecita, pues son todos los punticos que están relativamente cerca a ese punto rojo. Así ese no existe. ¿Sí? Entonces, hay técnicas que encuentran eso. ¿Sí? Un representante, ¿sí? Que por llamarlo así de rapidez, ¿sí? Sería como el promedio de todos los puntos verdecitos, el otro sería todo el promedio de los puntos moraditos y el otro sería el promedio de los amarillos. Entonces, hay técnicas que hacen eso, ¿sí? Encuentran un promedio de esto. Hay otras, ¿sí? Que no buscan ese promedio, sino encuentran de entre los que existen, uno que sería el más cercano
al centro de la nubecita, ¿sí? Pero entonces se queda es con uno de los que existen, ¿sí? Entonces hay diferentes métodos, estrategias que, por ejemplo, pasa eso, ¿vale? Así, entonces, por ejemplo, hay unos que, como les digo, encuentran ese puntico que es representativo de la nubecita, ¿sí? Hay otros métodos que no buscan ese centro, ¿sí? O ese representante, sino encuentran una línea divisoria entre las nubecitas, ¿sí? Entonces, como que trazan fronteras. No importa el quién está en la mitad, y si hay algo en la mitad, no importa, lo que importa es la frontera entre un grupo y otro, ¿vale? Entonces, eso encuentra uno de todo, ¿vale? ¿Todo listo? Señor. Pueden ser ahí varias líneas, entonces. Perdón, no le entendí, Nicolás. Pueden ser varias líneas. Sí, claro, pueden ser varias líneas, por supuesto. O sea, en este caso, pues uno tendría que trazar ahí una lineecita que separa entre lo verde y lo amarillo, otra lineecita que separaría entre lo verde y lo morado, otra línea que separaría entre lo morado y lo amarillo, por ejemplo. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguien tiene algo que añadir? Por lo menos de estas dos. Profe, hay una pregunta que me quedó, pero de las anteriores prácticas, Ujú, y era que yo veía que, digamos, cuando uno iba a hacer lo del gradiente descendente, los sí, pesos, digamos, la inicialización de los pesos podía llegar a ser muy importante. sí. Entonces, si yo lo hacía aleatoriamente, que lo vi como en varias partes así, eh, o sea, los resultados del modelo obviamente iban como a cambiar harto, Ujú. pero, o sea, no sé uno cómo debería, digamos, que inicializar esos pesos, o como que, sí, como bajo que me rijo para inicializarlo. Bueno, o sea, una forma de hacerlo es, pues, inicializarlos aleatoriamente, ¿sí? Pero entonces no es tampoco cualquier valor, ¿sí? Entonces, eh, se pueden inicializar con valores aleatorios, pero pequeñitos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, valores pequeñitos. Cuando digo valores pequeñitos es, por ejemplo, entre, no sé, entre menos 0,01 y 0,01. ¿Sí? Entonces uno dice como que todos los pesos sí son valores pequeños y están todos alrededor de cero, como para decir que no hay preferencia por ninguno, ¿sí? O no hay una tendencia importante, pues, como para cuál es el valor de los pesos, ¿sí? O la influencia que tienen los pesos dentro del modelo. Entonces, esa es una forma, ¿vale? Entonces, inicializar las cosas, ¿sí? Con valores muy pequeños, muy cercanos a cero, ¿correcto? Sí, señor. Listo, esa es una forma. La otra, pues hay métodos o técnicas para inicializar las, los parámetros de algún modelo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablando de estas técnicas de aprendizaje no supervisado, ¿sí? Hay una que se llama CAMINS, ¿sí? Entonces, en el CAMINS, ¿sí? Precisamente esos centroides, ¿sí? O sea, aquí no estaríamos hablando de pesos, sino estaríamos hablando de esos centroides, ¿sí? ¿En dónde inicializar esos centroides? ¿Sí? Ahí sí ya no los puede uno poner en cero, ¿sí? Entonces ya toca pensar en otra cosa. Entonces, por ejemplo, hay formas o métodos o estrategias para indicarle, por ejemplo, a ese CAMINS que haga como una primera búsqueda rápida, ¿sí? De unos candidatos, digámoslo así, aceptables, ¿sí? Entonces es como correr un CAMINS rápido dentro del CAMINS, ¿sí? Es un CAMINS rápido que ahí simplemente inicializa esos, esos valores de esos centroides, ¿sí? Entonces,
pues, ¿cómo funciona? Pues más o menos es la misma estrategia, sino que lo hace rápidamente y lo hace a partir de los datos que ya existen. Entonces va como tomando unos, ¿sí? Dentro de toda la nubecita, ¿sí? Por ejemplo, Alchemist es de ese tipo de métodos que uno le tiene que decir, mire, estoy buscando 5 grupos. ¿Sí? Entonces el man dice, tengo que encontrar cinco representantes, ¿sí? 5 representantes iniciales, ¿sí? Entonces, básicamente es como, no sé, en cada una de las variables ir tomando como el máximo, el mínimo, máximo, mínimo, en cada uno de los rangos de las variables, estén o no estén normalizadas, ¿bien? Y tratar como de distribuir los 5 puntos de forma aleatoria, sería una forma, dentro de ese espacio, ¿sí? La otra forma es, listo, los arrancamos aleatoriamente y como que les hago unas pequeñas iteraciones, ¿sí? Unas primeras iteraciones, ¿sí? Rápidas, ¿sí? Para tratar como de medio ajustarlos, ¿sí? Y después ya le meto el algoritmo completo, ¡frum! ¿Sí? Entonces, hay métodos que, que precisamente están orientados a la inicialización de los parámetros, ¿vale? Sí, señor. Pero pues eso ya depende como del problema que uno tenga y ese tipo de cosas, pero, ¿sí? O sea, lo importante ahorita es, yo puedo inicializar todas las cosas de forma aleatoria, ¿sí? Hay casos donde eso aplica mejor, por ejemplo, en cosas de tipo redes neuronales, funciona más o menos bien hacerlo así como les dije, valores aleatorios muy cercanos a cero, ¿sí? Ahí como que de pronto la cosa medio funciona. Sí, pero hay otros escenarios donde no, por ejemplo en el Camins, donde pues no lo puedo hacer así, sino toca hacer otra cosa, ¿sí? Como tratar de buscar una distribución uniforme de esos parámetros en un espacio en el que estoy buscando, ¿vale? Vale, profe. Listo. Profe, ¿eso también aplica para la tasa de aprendizaje? No, no. Por ejemplo, si estamos hablando en específico del gradiente descendente, la tasa de aprendizaje, esa toca es como un poquito al tanteo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la tasa de aprendizaje? Lo que pasa es que hay varias formas de usar esa cosa. Una, ¿sí? Es decir, yo voy a utilizar una tasa de aprendizaje que es constante todo el tiempo, ¿sí? Es tal vez como la estrategia más fácil, ¿sí? Más fácil. Más o menos funciona, más o menos, ¿sí? O sea, si uno le pega el valor, a un valor adecuado, pues funciona, ¿sí? El asunto es cuando, y si uno no le pega, la cosa no va a funcionar, ¿sí? Entonces, o una de dos, o es un valor muy pequeño y se va a demorar un montonón de tiempo en converger, o va a ser un valor grande y esa vaina no va a converger, ¿sí? Entonces, pero entonces ahí le toca a uno como jugar, ir tanteando. Sí, por eso es el tema este de partir el dataset en training y test. ¿Sí? Entonces, con el training uno es que ajusta precisamente todas esas cosas y va uno mirando y probando, ¿vale? Para eso sirve el training, pues para entrenar, pero ese entrenamiento es más que todo enfocado a ir ajustando los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Las formas de inicializar los parámetros como tal, el número de parámetros, por ejemplo, si dentro del método está el Camins, pues entonces ir ajustando el número de grupos, por ejemplo, ¿sí? O ajustando, por ejemplo, la forma de inicializar los parámetros, bueno, etcétera. Un montón de cosas que ya pues depende de las técnicas que hay ahí metidas, ¿sí? Pero entonces para eso es el training, ¿sí? Para ir ajustando esas cosas, ¿bien? Eh, ¿Y qué? Se me olvidó, se me fue la paloma. Otra cosa que les iba a decir ahorita. Va, ya, los años. ¿Qué era lo que me había preguntado? ¿Sí quedó claro? ¿Sí le respondí? Sí, no, sí, ya, me Ah, quedó bueno, claro. listo. Sí, de pronto se me fue la paloma con algo, de pronto alguna cosa ahí que se me vino a la mente en algún instante y no sé, Profe, tal vez, no sé si iba para allá, pero
creo que podría haber una tasa de aprendizaje dinámica, o sea, Ah, como la tasa. consistente. Sí, señor. Entonces, la otra forma es la tasa de aprendizaje que cambie, ¿sí? Que vaya cambiando. ¿Sí? Entonces, eh, que cambie. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo hago que cambie? Entonces, una opción, ¿sí? Es decir, bueno, arranco en un valor grande, ¿sí? Y a medida que voy haciendo mis iteraciones, cada vez voy haciendo el valor más bajito, ¿sí? Entonces es otra forma de hacerlo. ¿Sí? Entonces, eh, se inventa uno una especie de función exponencial decreciente, ¿sí? Donde arranca en un cierto valor y a medida que van pasando las iteraciones, ¿sí? Ese valor se va haciendo más pequeñito, pero pues tampoco es que llegue a cero, ¿sí? Entonces, esa también puede ser, ¿sí? Seguramente esa funciona un poquito mejor, puede funcionar un poquito mejor, o tiene tal vez un chance de funcionar mejor que, por ejemplo, dejarla quieta, ¿vale? La otra, que pues es un poco más compleja, es hacer que esa tasa de aprendizaje sea adaptativa. ¿Qué quiero decir con eso? Sí, de pronto digo yo, bueno, voy a arrancar en un valor grande, pero entonces dependiendo precisamente de lo que me dé el gradiente en cada iteración, ¿sí? Entonces yo digo, uy, me toca agrandarla o me toca hacerla más pequeña, ¿sí? Pero eso es un poco más complejo, ¿sí? Eso pues, eh, si esa vaina le queda a uno bien hecho, pues, la berraquera, porque eso va a funcionar súper bien, ¿sí? Eso va a funcionar súper bien. El problema es hacer que funcione bien, ¿sí? Pero cuando funciona, funciona súper bien, ¿sí? Hacerla adaptativa. Entonces, como que en algún momento de pronto se va haciendo pequeñita porque sí me puedo estar acercando a la solución, pero en algún momento de pronto ocurre algo y me alejo de la solución, entonces me toca volver a incrementarla para acercarme otra vez rápidamente y volver a disminuirla a medida que me voy acercando, ¿sí? Pero eso es un poco más difícil de poder implementar porque tendría uno que tener, pues como muy, ¿cómo se llama? Muy claro, de alguna manera, ¿sí? Determinar si me estoy acercando o no me estoy acercando y qué tan cerca estoy, ¿sí? Entonces, esa sí se complica un poco más, ¿sí? Entonces, esa es más difícil de poner en práctica, ¿sí? Pero las más comunes son esas dos primeras. Dejarla quieta, tal vez esa es la que más se utiliza, ¿sí? Porque pues, es súper fácil. ¿Sí? La de irla haciendo que vaya disminuyendo progresivamente, pues también se usa un poco menos tal vez que la anterior, pero sí se usa bastante, ¿sí? Pero vuelve y juega y decir, bueno, ¿y qué tan rápido hago que vaya disminuyendo? ¿Sí? Entonces como que uno va metiéndole cosas complejas a la vaina y se va enredando un poco, ¿sí? O sea, se pone más complejo, más difícil, sí, y seguramente aparecen más parámetros, o sea, antes tenía uno solo que, ¿en cuánto lo pongo? No, pues en tanto, sí, pero entonces si voy a hacer que eso vaya disminuyendo, entonces aparte de ese parámetro me tienen que aparecer otros que son los que gobiernan precisamente eso que va disminuyendo, entonces se va agrandando el problema, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa con esas vainas, ¿sí? Hasta donde sé y he visto, dejarla quieta es como lo más fácil. ¿Sí? Y pues uno sí prueba muchas veces con diferentes valores hasta que encuentra uno como que, oiga, este me funciona, ¿vale? Sí, señor. Listo. Bueno, ¿alguien más tiene algún otro ejemplo que nos quiera compartir? Eh, no sé, nosotros hicimos, quizás nos complicamos un poco más en supervisado porque hicimos, yo creo que algo que tiende más al deep learning, pero pues de verdad interesante que hicimos uno de reinforcement learning, A ver, muéchelo. el de reinforcement, sí. Me- venga, venga, lo que dijo el deep learning fue, ¿con qué? El supervisado hicimos Ah, un reconocedor de caracteres. sí, es que como está hablando rápido hoy, entonces me pareció entenderle otra cosa. Hoy, no, todo el tiempo, no se confunda. Ese hicimos.
un reconocedor de caracteres, sino que pues es un modelo más complicado quizá. No, sí, sí, ya lo vi pasar por ahí. Sí, pues hombre, no es el modelo exactamente este, pero sí es más algo así. Ujú. Pero pues sí, Uy, sí, ahí está. eso tiene cosas que quizá no. Más adelante las vemos. Fue la que se llama Torgat, dicen por ahí. Listo. Pues buscando nosotros, quizá los tres métodos, pues bus- busqué como uno de aprendizaje reforzado, pues además a mí que es como los que más visualmente son como más atractivos, en lo personal. Pues nada, para este caso, pues la mayoría de temas de Reform Learning son bueno, se entrenan o se prueban en entornos controlados, usualmente videojuegos, usualmente algún juego. Ujú. Y pues para ello, muy amablemente, los señores de OpenAI pues tienen una librería llamada Jim que permite probar diferentes entornos que ellos pues, diseñaron a partir de, no sé, juegos de Atari, por ejemplo. Yo creo que hay un Pac-Man, hay un... Soy el nombre de este juego ahora. Bueno, digamos que muchos juegos son Space Invaders y en general el tema es que pues son, pues, son metodologías bastante complicadas, entonces pues escogimos que sea lo más sencillo, que es lo que se llama juego del taxi, Ujú. que básicamente se basa en un mapa conocido con 4 posiciones finales en las que puede estar en las que puede no estar una persona y en las que puede uno ser un objetivo final, ¿no? Un destino. Y pues Sí. la idea es que el algoritmo es que el taxi, que parte de una posición aleatoria, recoja a la persona y la deje en su destino en el menor número de momentos posible. Ujú. Bueno, ya así explicado el problema, en general, esos problemas bueno, se consideran determinísticos, en los que, pues, por un lado, la cantidad de movimientos son finitos, y por otro lado, pues, a partir de una posición actual del tablero, pues hay un número de pasos específico que lo llevarían a uno a la victoria, ¿sí? Ujú. Para esos casos, pues, según me entendí, se emplea algo llamado ecuación de Bellman. Básicamente, para las variables de modelo, las únicas variables, como son modelos bastante sencillos, era un ratio de aprendizaje alfa y un factor de descuento gamma. Y la ecuación implementa, bueno, en este caso, pues el modelo cuenta o los modelos que plantean son basados en un sistema de observación, acción en recompensa, Ujú. en el que, pues, inicialmente ¿cómo se llama la palabra? Nuestro agente observa las variables pues, que se les son facilitadas. En nuestro caso son la posición de él en el tablero y las posiciones del objetivo y destino, ¿no? De la persona, si está una persona encima, esas cosas, ¿no? Y después, no, después de eso, él debe tomar o sí, debe decidir qué acción realizar en función de que esta acción pues lo lleve a una mayor recompensa al final de las acciones. Entonces, para ello, para esos modelos, se suele emplear quizá el método más sencillo que se denomina Basic Q-Learning, Ujú. y que es que se ve en esta ecuación de acá. Entonces, básicamente, esta ecuación implicaría, es una matriz Q, por decirlo, en la que nosotros, pues, que contiene o la que nos indica las mejores rutas posibles. La gracia del algoritmo a la larga es que, al ser un modelo determinístico, es que este sepa en todo momento, y bueno, ya está al saber en todo momento el contenido de su entorno, pues después de las iteraciones logré identificar, por así decirlo, qué serie de acciones debería realizar, ¿no? Entonces, el aprendizaje básicamente es esta matriz Q, que es la que le permite a ustedes definir cuál es la acción más adecuada a tomar. Es igual pues, a la versión previa de esta matriz, más un ratio de aprendizaje alfa, que multiplican a la recompensa obtenida, a la recompensa que se espera obtener o se obtenga, y más el ratio de decaimiento, creo que se llama esta variable,
el máximo, o bueno, por la acción que maximice la recompensa, que es lo que dice ahí básicamente. Y bueno, aquí no importa básicamente. Bueno, el tema es implementando esto en un algoritmo, pues se logra generar básicamente básicamente con la mayoría de algoritmos la palabra, de aprendizaje reforzado, estos comienzan literalmente de forma aleatoria, sin tener ningún conocimiento de qué realizar, por eso pues se encuentran una recompensa de -200. También de nota que en el juego las recompensas se manejan que por cada movimiento incorrecto, o sea, por cada movimiento, a la gente se le resta un punto con el objetivo pues, de que lo realicen el menor número de movimientos posibles. Si la gente intenta recoger o dejar un pasajero en un lugar incorrecto, se le restan 10 puntos. Y si logra llevar al pasajero al destino deseado, se le dan 20 puntos. Ujú. Pues básicamente es eso. Entonces, la idea es que después de las iteraciones, de a poco la gente pues, va recordando las posibilidades, va probando todas las posibilidades y descartando las que le presenten menor recompensa, ¿no? El objetivo final, pues, es que a la larga, sin importar qué caso se le presente, como vamos aquí desde el episodio 400 hasta el 1000, ya son casos positivos todos, como es una generación aleatoria, pues no siempre es la misma recompensa. Pero pues el día es que a la larga, a partir de lo que aprendió, de cómo hacen esos movimientos, pues logré llevar a su pasajero al objetivo óptimo. Este es el mapa, algo bastante sencillo. Entonces, en el lado amarillo está el taxi. Quiero recordar, el lado azul es donde está su pasajero y el lado rojo es donde tiene que llevarlo al final. Y pues aquí básicamente sería la ruta la ruta que ejecutó en este ejemplo para lograrlo. Entonces, aquí comenzó acá, subió, giró hacia el lado, bajó, 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 recogió el pasajero, se devolvió, aquí se devuelve, llega a G y lo deja. Entonces, bueno, básicamente, pues estos algoritmos lo que pretenden o lo que buscan quizá es a partir de un entorno más complejo en el cual se desconoce habitualmente las posibles rutas o las posibilidades, entrenar un comportamiento más complejo en un agente. Para ello, pues emplea una función un sistema de recompensas y pues una función que es lo más complicado de plantear, que permita pues eso, a la gente tener recompensas al tiempo que va probando o aprendiendo qué serie de acciones lo llevan a su objetivo deseado. Y ya, básicamente sería. Exactamente. Sí, si ustedes se dan cuenta, pues esta vaina, o sea, es poner a la máquina como a tantear, ¿no? O sea, muchas veces, pues puede que el algoritmo, la estrategia, el agente cumpla con la tarea, pero unas veces ese cumplimiento de la tarea, pues le costó más o le costó menos, por así decirlo, ¿sí? O se demoró más o se demoró menos, ¿sí? Entonces, en la medida que sea más eficiente, por ejemplo, se demoró menos, suponiendo que fuera ese lo que se busca, tendría más recompensa y si se demoró más tendría menos recompensa. Entonces, por así decirlo, la máquina o estos algoritmos hacen que la cosa empiece a buscar como las acciones que lo llevan a obtener la mayor recompensa. ¿Sí? De alguna manera eso, así es como muchas veces aprende uno. Sí, incluso los animalitos, sí, o sea, cuando entrenan a los perritos para hacer trucos, pues es a partir de a punta de recompensas, sí, entonces eh, les dan ahí el pedacito de galguería, de galleta, lo que sea, pues para premiarlo cuando hace la cosa bien. Cuando no hace la cosa bien, no se le premia. Entonces, esa es la filosofía atrás del aprendizaje por refuerzo. Ahora, algoritmos, métodos, estrategias también de aprendizaje por refuerzo hay cualquier cantidad.
¿sí? Sin embargo, lo que yo les mencioné en algún momento, ¿sí? Así como dijo Jorge al comienzo, pues esto como que lo usan mucho en juegos, ¿sí? Y pues así como otro escenario donde yo haya visto que se utiliza, pues de los juegos es más o menos relativamente fácil. Por ejemplo, esta idea del taxi driver, ¿sí? Para llevarlo, por ejemplo, a escenarios de robótica móvil, ¿vale? Pero así como que yo haya visto, no sé, aplicaciones ya como a nivel industrial o algo de eso, no. El que más se utiliza por ahora, pues porque los problemas más o menos se pueden adaptar de forma sencilla a ese tipo de cosas y pues que también hay un montón de estrategias ya ampliamente probadas en escenarios reales funcionando, pues sí es lo del aprendizaje supervisado. Sí, ese es el que más se utiliza. El deep learning es un ejemplo de métodos de aprendizaje supervisado. Sí, yo no he visto, por ejemplo, deep learning para aprendizaje no supervisado, no lo he visto. Casi siempre son cosas de aprendizaje supervisado, ¿sí? Pero eso es lo que ahorita está de moda, el deep learning, ¿sí? Y eso es aprendizaje supervisado. Sin embargo, pues hay intereses muy grandes, ¿sí? Porque pues hay problemas que definitivamente no se pueden manejar con métodos supervisados. Entonces hay mucho interés en aplicar cosas de aprendizaje no supervisado, ¿sí? Y pues también ¿sí? Para llevarlo como a escenarios reales donde la cosa podría llegar a funcionar, ¿vale? Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta de esta cosa o ya la podemos cerrar? Profe, yo tengo otra pregunta, aunque no es específicamente del ejemplo del compañero. Ujú. Es porque hablando de la librería que él hablaba, yo también vi que había otra en Python que se llamaba scikit-learn o algo Sí, parecido. sí, señor. Ese tipo de librerías, pues decía que uno como que podía hacer muchos modelos, podía variar unos parámetros como muy, muy fácil. ¿Usted como que piensa de ese tipo de librerías? Pues sí, claro, hay que usarlas, mano, o sea, porque implementar esas cosas a palo, uy, no, parce. Es muy complicado ponerse, o sea, no digo que uno no las pueda implementar, sí las puede implementar, lo que pasa es que se demora un montón de tiempo, ¿sí? Se demora un montón de tiempo y no considero yo que este curso, esta asignatura, sea para que ustedes se pongan a implementar las cosas desde cero, ¿sí? O sea, aquí las cosas ya están hechas, ¿sí? Esas librerías scikit-learn, de hecho, lo que yo les sugiero es úsenla para hacer sus tareas, úsenla para su proyecto, ¿sí? Por lo que le digo, o sea, tratar de implementar, no sé, el Camins desde cero, sí, que el Camins no es, ni siquiera es una cosa complicada, pero por ejemplo, no sé, implementar un support vector machine, que es un clasificador binario, desde cero, no, mano, eso se demora un montón de tiempo, sí, También tengo. o peor, hacer una red neuronal de estas de deep learning desde cero, olvídelo, eso no se hace, sí, o sea, hay que entender cómo funcionan, ¿sí? Por ejemplo, cuando aquí nos muestran esta tabla que dice, mire, ahí está una capa convolucional, después hay un pooling, después viene el dropout, hay otra convolucional, otro pooling, hay un flat, hay dropouts, así, hay una capa densa al final, bueno, entonces uno dice, uy, no, pues, o sea, tratar de implementar esas cosas desde cero no tiene sentido. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la última columna dice parámetros, ¿sí? Hay una capa de esas que tiene 200.832 parámetros, ¿sí? O sea, de hecho, mire, tan compleja puede llegar a ser estas cosas de deep learning, ¿sí? Que muchas veces ni siquiera se entrenan desde cero. Se cogen modelos ya entrenados. Porque entrenar estas cosas desde cero, usted necesita un hardware muy especial para que esa vaina la pueda entrenar en un tiempo razonable. Y cuando digo un tiempo razonable es por ahí una semana, ¿sí? Varios días, tiempo razonable. ¿Sí? Uno la puede poner a entrenar ahí en el computadorcito pues, que tienen ustedes, así sea el gaming, miren, ni siquiera una configuración de computador gaming sirve para entrenar estas cosas.
¿sí? Las vainas donde se entrenan estas cosas tienen 2, 4 y más GPUs, ¿sí? Con una sola no aguanta, tiene que tener varias, ¿sí? En una sola se puede echar 15 días entrenando usted esta cosa, ¿sí? Entonces por eso se buscan vainas, es más, ya ni siquiera, por ejemplo, Nvidia ya saca una vaina que se llaman unas TPUs, que son Tensor Processor Unit, que ya son tarjetas, no son tarjetas gráficas, ¿sí? Pero utilizan chips de tarjetas gráficas para entrenar modelos de inteligencia artificial, pero una TPU cuesta un huevo de plata. O sea, si una GPU vale un montón, ahora una TPU es muchísimo más costosa. Mucho. Sí, entonces muchas veces ni siquiera tiene sentido uno ponerse a hacer las cosas desde cero. Sí, a ese nivel. Es decir, oiga, ni siquiera entrénelo, mano. O sea, coja uno ya entrenado y adáptelo a su problema. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi invitación? Usen, por ejemplo, usen el Scikit-Learning, ¿sí? Que pues tiene una documentación eh, amplia, creo que es clara, pues cuando uno ya se ha metido en el tema y entiende un poquito el lenguaje, la documentación es clara, tiene muchos ejemplos ahí mismo en la página y hay muchos ejemplos disponibles en la red donde están utilizando los diferentes modelos, ¿sí? De hecho, en esta página del Kaggle y toda esta vaina, muchas de las implementaciones que están en Python están utilizando elementos del Scikit-Learning, ¿vale? Entonces, a este nivel es, no, mano, o sea, las cosas están hechas, úselas. Entienda qué es lo que significa, qué es lo que hacen, ¿sí? Pero ponerse uno a implementarlas desde cero no aguanta. O sea, nos podemos echar todo el semestre implementando una sola cosa, esas que funcione decentemente, ¿sí? Sí, En efecto, Nicolás, sí, señor. listo. Salí, vale. Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Otro comentario? ¿Sugerencia? ¿Pregunta? Bueno, entonces pasemos a la siguiente, ¿sí? Sí, ya compartir. Sí. Ay, por ahí vi su correo, señor Morantes, pero no entendí. Ah, ahorita le explico cuando Sí, quieras. ahorita me explica bien cuál es la cosa. Es que lo escribió muy rápido, entonces pues no lo entendí Eran bien. las 3 de la mañana, lo siento, tenía sueño. Sí, me di cuenta que a las 3 de la mañana yo, pero este man a las horas que escribe. Bueno, el siguiente tema es lo de los métodos, estrategias, enfoques para hacer la validación del aprendizaje. ¿Sí? O sea, no nos hemos metido todavía con las técnicas o con las aplicaciones puntuales de lo que es el Machine Learning, pero antes de meterse con eso sí hay que entender cómo carajos, si yo tengo un problema, tengo mis datos, ya tengo mi técnica, la voy a aplicar, ¿cómo carajos voy a hacer para saber si lo que estoy obteniendo está bien o no está bien? ¿Ok? Sí, eso es súper importante, ¿sí? Porque uno puede llegar y meterle allá cosas y dar resultados y ¿será que eso está bien? ¿Será que sí me está dando bien? Y sobre todo, ¿será que esto en el futuro va a funcionar bien? Sí, ese es un tema súper, 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 súper. Cuando digo el futuro es no necesariamente hablando de futuro en tiempo, sino en el futuro es con realmente datos nuevos, datos reales. Bien. Entonces, ¿quién nos comparte lo que haya empezado a investigar sobre este temita de la validación? Todos no, Profe, que una preguntita. dígame. Es que nosotros con mi compañera, pues anoche íbamos a subir la tarea 2, Sí, pero pues el aula al final nunca nos dio, entonces queríamos preguntar, profe, hasta cuándo era el plazo de, digamos, de la práctica, de la creo que eso es lo pasada. que tiene que ver con la pregunta del señor Morantes en su correo, ¿sí o no? Efectivamente. Ah, ok. Sí, sí. Que no nos dejó editar la entrega así, profe. Ah, no, bueno, pues ahorita lo cuadro. Ahorita Ah, bueno. cuadramos esa vaina. Sí, para la tarea 2, ¿cierto? Sí, señor. Sí, para tener, Sí, profe. no hay lío. Es para subir la versión final de la tarea 2. Sí, exactamente, profe. Gracias. Espere que me toca entrar a la jaula virtual y esto se demora un montón. Bueno,
Pero entonces arranquemos. Arranquemos con esta tarea 3. Ah, y esta aurora virtual. No, ahora no me deja entrar ni que era a mí. Sí, yo no sé por qué estaba fastidiosa. Bueno, listo. ¿Quién arranca? Pero todos al tiempo no. Uno por uno puede ser. No se maten por, por compartir la tarea. Tarea 2. A ver, es esto. Tu. Bueno, pero ¿qué hubo? ¿Quién va? ¿Quién empieza? Hello. ¿Sí me están escuchando? Señor profe, sino que es como por darle la oportunidad también a otra persona. Ok. Sí, claro, sí. O sea, Nicolás y Víctor, pues hasta Morantes, no sé con quién está trabajando Con Jorge Alejandra. ahorita, con Alejandra, sí. Entonces, digamos que ellos cuatro no los pueden, no, digamos que no es necesario seguirlos molestando el día de hoy, ¿sí? Pero pues no sé, hay harta gente aquí, mire, aparecen conmigo 21, ¿sí? Oiga, ustedes ya son como grandes, tienen, no sé. Ah, claro, esta vaina, ya, listo. ¿Hoy estamos a 12 o 13? Sí, sí, 12. 12. Ah, listo, ya. Entonces ahí quedó hoy antes de medianoche, porque suban ya entonces la versión final de la segunda tarea, ¿correcto? O sea, de la que estamos terminando ahorita. ¿Todo listo? ¡Yujú! Bueno, Sí, sí, era esa. Jorge, ¿a quién le decimos que pase? Uy, no, me ponen en ese plan que estoy mirando a la uno. Dígame un número. Eh, Yujú, Jorge. Perdón, así se me 9. ¿El cuál? ¿El 9? Sí, sí, el 9. Listo, entonces empezamos a contar aquí en la lista. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Ay! No, pues le tocó a María Murillo. Hola. ¿Sí estás por ahí? ¡Yujú! Fue culpa de Jorge, no Hola, mía. profe. Sí, 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 ya presento, es que creo que está ocupado, profe, ya va. Ah, bueno. O hágale usted, es el compañero, ¿sí o no? Ah, bueno, pues voy a esperar a ver entonces si tengo acá la tarea, profe, ya la busco. Sí, la debe tener, ¿no? Si no. O sea, está ocupado, o sea, como bien dice que llegó, inició la sesión y no está. Típico. No, profe, no, As- no, la verdad es que estaba desayunando, profe, pero ya, bueno. ¿Está desayunando? Uy, no nos va a compartir desayuno. No, profe, lo siento. Qué mal. Oiga, yo tengo como hambre. Lo Uy, sí, único es que que me tengo comí mucha hambre. antes de la clase fue un pedazo de piña y comer fruta. Eso después le da a uno más hambre, ¿sí o no? Allá están viendo, ¿cierto? Sí, señor, ya se ve. A ver. Listo. Listo. Es. Bueno, entonces en esta tarea hay que explicar lo de eh, cross validation, ¿sí? Era más que Ujú. todo. Vale. Entonces, pues, primero ponían como unos términos, agregaron unos términos, ¿sí? Que era Ujú. precisión, flexibilidad, eh, ¿cómo es que era? Especificidad. Especificidad, rellamado, creo que es, algo así. Y, no, esa no me acuerdo, ¿sí? Bueno, Bueno, la o sea, curva, todas estas, sí, perdón, lo interrumpo. O sea, todas estas cosas, precisión, sensibilidad, especificidad, el recall, eso creo que no hay alguna joda en español que quiera decir eso.
Y el F-score son medidas de desempeño, ¿sí? O sea, medir de alguna manera esa vaina que también está funcionando, ¿vale? ¿Está claro? Esto de la curva ROC, ¿sí? La curva ROC es otra forma de medir. Esto del área bajo la curva, el AUC, ¿sí? O sea, esta curva a la que hace referencia, de hecho, es la misma curva ROC, ¿sí? Todas son formas de medir el desempeño de un algoritmo para tratar de hacer las predicciones que se supone que debe hacer, ¿vale? Listo. Y entonces, empecemos con esa precisión. Bueno, pues espérate. Ah, bueno, espérate que Alejandra me dijo que quería hablar, profe. Ah, bueno, que hable. Aló, aló, listo. Aló, profe, qué pena. Hola. Uy, pasito, pero sí, sí se escucha. ¿Sí? Sí. Me salí, mucha hueva. Me salí, amor. Comparte. ¿Qué pasó? Que conste que lo dijo él, ¿sí o no? Ahí ven mi pantalla. Sí, señora, Listo. señorita. Entonces, bueno, aquí está la primera, que es la precisión. Ajá. Pues voy a leer. Esta medida sirve para medir la calidad del modelo de Machine Learning de clasificación, la cual se basa en dispersión del conjunto de datos para predecir la mayor precisión de dispersión que es correcta. Este cálculo se realiza mediante la siguiente ecuación. Entonces, todo esto se basa en la matriz ay, se me olvidó el nombre, De confusión. ya te digo. Todo esto se basa en, La matriz de confusión. ¿sí? Sí, así se llama. Entonces, esta es la matriz. Ujú, Entonces, digamos, acá tenemos los datos reales y acá tenemos la predicción que va a hacer el algoritmo. ujú. Y digamos que estas ya son los falsos positivos, los falsos negativos y estos otros dos. Entonces, todas estas medidas utilizan... Espérate un segundo. Wait. Calma, espera. Hola, 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 hola. Momento. Devuélvete al morraquito de la matriz, por favor. ¿Aló? Sí. ¿Te puedes devolver al morraquito de la matriz? Hola. ¿Sí me escuchaste? ¿Aló, señor? Que si te puedes devolver, por favor, al dibujito de la matriz de confusión. Ahí, es perfecto. ¿Sí? Entonces, miren, pónganle cuidado. ¿Sí? No piensen ahorita en los valores ni cuál es el verdadero positivo y el no sé qué, ¿no? O sea, dense cuenta ustedes una cosa, ¿sí? Bueno, esta matriz es de 2 por 2, suponiendo que es el escenario binario, ¿sí? Es decir, tengo que clasificar entre, no sé, pongámoslo así, entre blancos y negros, ¿sí? O no, mentiras, porque entonces después dicen que es racista, ¿no? Entonces, El pensemos ejemplo que en, nosotros hicimos fue de clientes que quieren comprar online y clientes que no. sí, por ejemplo, eso, ¿sí? Entonces, ¿quién es cliente y quién no es cliente de algún servicio, por ejemplo, online, ¿sí? Entonces, cada persona tiene unos atributos o unas características, ¿vale? Y de acuerdo a eso, pues, la idea es que el algoritmo, el método, lo clasifique entre si sí es o no es cliente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nosotros partimos de unos datos, ¿sí? De, yo qué sé, supongamos una encuesta, ¿sí? La encuesta, pues, se aplica solo a un grupo reducido de personas, a una muestra, ¿vale? Todas estas cosas, ¿sí? De Machine Learning, ¿sí? Siempre trabajan con una muestra de los datos, ¿sí? Con una muestra del universo,
Bien, en este caso, pues el universo, por ejemplo, es todas las personas del país o todas las personas de la ciudad. Ese sería el universo. Pero pues no se le puede hacer la encuesta a todas las personas que viven en la ciudad. Entonces, eh, se le hace a un grupo de personas y lo que nos interesa es que nuestro método, nuestra cosa, sea capaz de aprender lo suficiente a partir de esa muestra para que los resultados que me den aplicados sobre una muestra, ojalá sea igual a lo que ocurra con toda la población. ¿Vale? Eso es lo que nosotros buscamos. Eso es lo que se llama la generalización de los resultados. ¿Sí? Que yo aplico o trabajo con una muestra, pero lo que yo obtenga ahí lo pueda aplicar en cualquiera de los individuos del universo de trabajo. ¿Sí? En este caso, no sé, por ejemplo, salgo a la calle con un formulario y le aplico encuestas a los personajes que me va encontrando por la calle, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, le hago encuesta, no sé, a 200 personas. Bien, lo que yo esperaría o lo que uno espera es que lo que seamos capaces de aprender con los datos de esas 200 personas, se lo podamos aplicar a cualquier individuo, ¿sí? Que haya en la ciudad, ¿sí? Entonces, ya va uno a cualquier otro lugar y entonces le toma los datos a esta persona, entonces ya no estamos en la encuesta preliminar, sino ya estamos en el ejercicio de la cosa. Entonces le tomamos datos a la persona y entonces a partir de esos datos decimos, este es cliente. Entonces le mando la publicidad o le digo o le entrego el folleto o le doy el link o lo que sea, ¿sí? Le tomo a otra persona y entonces digo, no, de acuerdo a estas características de este individuo, este no es cliente, entonces no me gasto la plata en publicidad en esa persona que yo sé que nunca me va a comprar a través de mi emprendimiento online, por ejemplo. ¿Sí? ¿Es claro? ¿Hasta ahí? Sí, señor. Pues bueno, de pronto tú lo tienes claro porque es tu ejemplo, pero me refiero al resto de gente. Sí, profesor. Listo. Bien. Entonces, fíjese, ¿sí? Supongamos, ¿sí? Mire, cuando dice realidad, es lo que de verdad la persona es, ¿sí? Entonces, no sé, alguien, sí, dice, no, pues usted me compraría online tal cosa y la persona dice, sí, 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 claro, online, no, pues claro, es que la pandemia, la vaina, yo no salgo a la calle, entonces sí, me toca comprar online, entonces sí va a ser cliente. Eso es esta realidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, uno querrá decir que sí, si es cliente, cero, que no. O sea, definitivamente la persona dice, no, no, yo esas vainas no las uso, yo eso no lo entiendo, sí, pronto un cuchito por ahí, sí, yo eso no lo entiendo, no, yo voy a la tienda y me compro mi cosa, entonces, no, pues este man no me va a comprar a mí, por ejemplo, sí, por decir algo. Sí, entonces, esa es la realidad. La predicción, sí, la predicción quiere decir a la persona le tomo los datos, ¿sí? Y entonces a partir de mi algoritmo digo, este sí va a ser cliente o no va a ser cliente. Eso es la predicción. Bien. ¿Qué sería lo ideal? ¿Sí? Le pregunto. No a los dueños de esta tarea, ¿sí? Sino a las otras personas. ¿Qué sería lo ideal que debía pasar en esta matriz? ¿Sí? Cuando yo, por ejemplo, tengo encuestas a personas, ¿sí? Sé lo que la persona me respondió en la encuesta y una de las preguntas de la encuesta pues va orientada a la etiqueta de esta, es decir, ¿usted compraría en el coso online o no compra en el coso online? Y la persona dice sí o no. ¿Sí? No dice tal vez, dice sí o no. Ya, simplemente eso es sí o no. ¿Vale? La persona va a responder sí compro o no compro. ¿Vale? Entonces, ¿qué debería ser lo ideal que ocurra en esta matriz? ¿Sí? Cuando yo aplico mi algoritmo, hace la predicción y después voy y confronto, por ejemplo, con lo que la persona me respondió en la encuesta, sí o no. ¿Qué debería ser lo ideal? Lo ideal, a ver, ¿quién me responde? ¿Qué debería ser lo ideal que pasaría en esa matriz? Lo ideal es que Pues, la diagonal estuviera llena, o sea, la diagonal, digamos, superior izquierda, inferior derecho. Y pues la otra La sí. diagonal principal, ¿no?
¿Se Sí, acuerdan de álgebra lineal? Entonces, la matriz principal debería estar llena, ¿cierto? ¿Y qué pasaría por fuera de la matriz principal? cero, idealmente. Cero. Eso sería lo ideal, ¿sí? Es decir, que todo el que me dijo que no en la encuesta, mi predicción me dice que no, ¿cierto? Que sería en la celda donde se juntan el 0, 0, ¿sí? El man dijo no y la predicción dijo no, ¿listo? Y también deberían estar todos los valores donde se juntan el uno con el uno. Es decir, el tipo en la encuesta dijo sí y la predicción, o sea, mi algoritmo dijo sí. ¿Sí? Es decir, el mancito nunca se equivocó. O sea, quiero decir, mi modelo, mi estrategia, mi método, mi vaina de machine learning, ¿sí? Nunca se equivocó. Porque a los que dijeron que no, la predicción me dijo que no. O sea, coincidió. Y los que dijeron que sí, la predicción dijo que sí. Eso está en la diagonal principal de esta matriz de confusión, ¿vale? Y yo esperaría que por fuera de esa matriz, de esa diagonal principal, haya ceros. Eso sería lo ideal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miremos ahí los números que tienen sus compañeros en la tarea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, bueno, miremos la diagonal principal. Tenemos un 70 y tenemos un 5, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hubo 70, ¿sí? Que en la realidad dijeron, no, yo no soy cliente, yo no compro, ¿sí? Y la predicción dijo, no, estos 70, estos no, dijeron que no, ¿vale? Y en el 5, pues hubo 5 que dijeron que sí y y la predicción dijo que sí y coincidieron en 5 casos, ¿vale? Entonces, uno dice, bueno, listo, eso es lo que tenemos en la diagonal principal. Ujú, ok. Pero vemos que por fuera de la diagonal principal, ¿sí? Hay unos números, ¿sí? Entonces, en un lado tenemos un 15, en el otro lado tenemos un 10, ¿vale? Miremos el caso del 10. ¿Qué significa ese 10? ¿Sí? La realidad, o sea, el tipo en la encuesta escribió no, ¿sí? En la encuesta, el tipo dijo no, yo no compro, ¿vale? Pero la predicción, mi modelo, mi método, mi estrategia, dijo, este tipo sí va a comprar, pero el tipo dijo que no, ¿sí? O sea, eso corresponde a un error, ¿sí? O sea, se descachó en 10 donde la persona, el encuestado, dijo que no y la predicción dijo que ese man iba a decir que sí, ¿vale? Ese es el 10 que aparece ahí. En el caso del 15 es al contrario, ¿sí? Entonces, la persona dijo, sí, 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 yo sí voy a comprar, ¿sí? Pero la predicción dijo, no, 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 este no le va a comprar, ¿sí? Entonces, en este caso tendríamos 25 escenarios, 25 personas, 25 individuos dentro de mi muestra donde se equivocó, ¿vale? 25, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, ya al otro lado, pues eso tiene esas siglas, ¿sí? Entonces, true negative, ¿sí? Es cuando, que es el TN, ¿sí? Es cuando coincide en el no, por ejemplo, ¿sí? El true positive es cuando coincide en el sí, ¿vale? Y están los falsos positivos y los falsos negativos. Bien, esos son equivocaciones. O sea, ¿quién está equivocado? Pues mi modelo, ¿sí? Porque pues la medida que van apareciendo valores diferentes de cero en el false positive o en el false negative, ¿sí? Quiere decir que mi modelo tiene un grado de error. ¿Está claro? Ahora, esto de que de 0 y 0 por fuera de la diagonal principal es muy difícil, ¿sí? Es muy complicado. ¿Sí? O serían, pues, no sé, escenarios muy particulares, muy puntuales o cosas, pues, no sé, de pronto problemas relativamente, digámoslo así, sencillos, ¿sí? Donde pues uno puede llegar como al 100% de éxito, ¿sí? Pero eso casi nunca se da. O sea, pues cuando uno tiene pues datos reales, tiene muchísimos datos, hay un montonón de variables, ¿sí?
Eso no pasa. ¿Sí? Si uno tiene un dataset chiquitico y son datos simulados, pues sí, pues eso puede dar el 100%, ¿vale? Pero eso es raro, que todo perfecto. Bueno, ahora, sobre estas matrices de confusión, ¿sí? Es que se construyen, o mejor dicho, de lo que aparezca en estas matrices de confusión, es que se construyen esas medidas como la precisión, hay precisión, exactitud, sensibilidad, especificidad, está el F-score, está ese, el recall, bueno, hay un montón, ¿sí? Esas que están ahí listadas son como las más comúnmente utilizadas, ¿bien? Y cada una mide una cosa diferente sobre esta matriz, ¿sí? Por ejemplo, habrá aplicaciones, ¿sí? O problemas donde a mí me interesa, o por ejemplo, a mí me interesa que, por ejemplo, el false negative sea cero, pero el false positive no me importa, ¿sí? O sea, me interesa que no tenga falsos negativos, pero si hay falsos positivos, no es problemático, ¿sí? Ese puede ser, por ejemplo, el caso de lo que vemos ahorita en la pandemia, ¿sí? O sea, que le hagan pruebas a las personas y salgan positivas, pero de pronto no estén enfermos, no es tan grave tal vez, ¿sí? Como lo contrario, ¿sí? O sea, una persona que sí esté con el virus, yo le aplico la prueba y me diga, no, este man no tiene el virus, ¿sí? Entonces yo lo dejo salir a la calle fresco, tranquilo, ¿sí? A que se junte con el resto del mundo, ¿sí? Y los contagie. Entonces, de pronto prefiero que la prueba, ¿sí? Se descache y me entrega falsos positivos, ¿sí? Que haya un porcentaje de falsos positivos, ¿sí? Es menos dramático, epidemiológicamente hablando, ¿sí? Que lo contrario, ¿sí? O sea, permitir que una persona que está contagiada, yo le hago la prueba, me dice, no, este man no está contagiado, ah, sí, fresco, eh, vaya a la calle, vaya y haga mercado, vaya y júntese con todo el mundo, ¿sí? Eso sería malo. ¿Listo? ¿Está claro? Y entonces, por ejemplo, ese es un escenario de ese estilo, donde a mí no me importaría, o mejor dicho, es menos dañino el falso positivo que el falso negativo, ¿sí? Otra cosa diferente es, pues no sé, eh, por ejemplo, ah, si uno está, bueno, a lo mejor no toco ese ejemplo, dejémoslo así, ¿sí? De pronto se hieren susceptibilidades políticas por ahí, ¿sí? Pero pues todo el mundo conoce el caso de los falsos positivos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que a un montón de personas que no tenían nada que ver con cierto tipo de actividades, los acusaron, los enjuiciaron y los mataron, ¿sí? Simplemente pues porque, digámoslo así, fue un diagnóstico erróneo y entonces dijeron, sí, este man es delincuente, ¿sí? Entonces matémoslo. Bien, y resulta que no lo eran, ¿vale? Ese es el caso ahí complicado del asunto. Entonces fíjese que hay unas cosas, o sea, hay unos escenarios donde yo prefiero que haya de uno y no del otro y al contrario. Sí, entonces de eso depende cuál es la medida que yo voy a utilizar, ¿sí? Por eso es que hay que entender muy bien el problema, ¿sí? Para poder tomar decisiones sobre estos resultados que me están saliendo acá en esta matriz. ¿Ok? ¿Es claro hasta ahí esto? O sea, la importancia de esto, eso es lo que yo necesito que les quede súper claro. ¿Bien? Porque, por ejemplo, no sé, los que ya vieron inteligencia artificial, creo que allá no tocaron absolutamente nada de esto. Hasta donde yo me acuerdo en la asignatura de inteligencia artificial, no hay nada de esto. ¿O me equivoco? Los que ya la vieron. No, profe, esto es tema nuevo. Exactamente, ¿sí? Y esto es súper importante, ¿sí? Porque es que, o sea, usted no puede decir, ¿sí? Ojo a lo siguiente, ¿sí? Usted no puede decir, mire, ya tengo aquí, yo qué sé, supongamos, la red neuronal entrenada.
cogí unos datos, la entrené, oiga, sí, el error medio bajito, eso está funcionando como chévere, y entonces ya, la voy a mandar allá a hacer el trabajo con los datos reales. Eso no se puede hacer, ¿sí? Hasta que yo no haga una validación de esto, o sea, usando este tipo de cosas, ¿sí? O sea, porque la red neuronal la entrené una vez y funcionó, me va a funcionar el 100% de las veces. Eso no pasa, eso no pasa, ¿sí? Entonces, primero yo tengo que establecer esto que está aquí en esta matriz, ¿bien? Y ahorita, ¿sí? Si alcanzamos, vemos otra, si alcanzamos hoy, porque pues si no, pues el viernes, que este viernes ya no es festivo, ¿sí? Entonces, si no terminamos de ver la otra parte importante de este tema de la validación, ¿vale? Entonces, lo primero es esta matriz es fundamental, ¿bien? Y por aquí empieza todo lo que tengo que hacer para poder saber si lo que yo esté haciendo, sea una red neuronal, sea un clasificador, sea bueno, es que en clustering estas cosas de pronto no aplican tanto, pero cualquier cosa que yo vaya a hacer de Machine Learning, ¿sí? Debería pasar por acá. ¿Todo listo? Listo. Vamos entonces ahora sí, vamos a las definiciones de las medidas que yo voy a construir a partir de lo que me entrega la, la cosa esta, la matriz esta de confusión. Entonces, por ejemplo, está esto de la precisión, ¿sí? Bueno, aquí el asunto es que, por ejemplo, sale A más B sobre A más B más C más D. Sí, hay A, B, C y D, son cosas de las que están allá en esa matriz. Sí, el asunto es que no sé quiénes son, porque yo no me sé las fórmulas y no tiene por qué saberlas, ¿sí? Pero sí tiene que tener el concepto claro al menos, ¿vale? Entonces, ¿cómo es esta? No me acuerdo quién es A, ni B, ni C, ni D, ni D. A es ASTN, B, BSFP, CSFN y DSCP. Listo. Entonces, A y D son quiénes, perdón. A es TN. O sea, los verdaderos negativos. Y Sí, D, señor. D es TP. los verdaderos positivos. Entonces, Positivo. fíjese que en este caso, en la precisión, lo que yo tengo en el numerador son las veces, ojo a lo siguiente, las veces que el método, el algoritmo, hizo predicciones correctas, dividido en todas las observaciones que yo tengo. ¿Sí? Entonces, las veces que el man hizo la predicción correcta, dividido entre todo el número de observaciones. Si la cosa fue ideal, ¿sí? Recuerden, cuando decimos ideal, es que los valores quedaron sobre la diagonal principal, pero por fuera de la diagonal principal todo fue cero, esta vaina me va a dar 1. ¿Listo? ¿Estamos? O sea, eso no puede dar más de 1. Tampoco dan valores negativos, o sea, una precisión no da negativa, ¿sí? Podría dar 0, ¿sí? En la medida que no le atinó a nadie, ¿sí? Pero si no le atinó a nadie es que, pues, pucha, es que hasta lanzar una moneda, ¿sí? Coger al caricellazo, ¿sí? En teoría, tirar al caricellazo debe darle al 50% de las veces, más o menos al 50% de las veces, ¿sí? Eso es echar una moneda, un caricellazo, ¿sí? O sea, es que ni siquiera un caricellazo le da 0, ¿sí? Entonces, si a uno le da por debajo del 50%, hay algo terriblemente mal, pero espantosamente mal. ¿Listo? Si le da por debajo del 50%. Bien, el 50% es fatal, porque eso es igual que hacer caricellazo. ¿Está claro? Por encima del 50%, pues tendría uno, por así decirlo, algo, ya tiene algo. ¿Sí? 60% pues es muy regular, es apenas mejor que la moneda, ¿sí? 70% pues sí, va mejorando, pero pues todavía uno dice, oiga, pero solo le atina el 70% de las veces, mm, es, es, es medio medio.
80% ya uno empieza a decir, bueno, esta cosa como que tiene sentido. 90% pues uno dice, oiga, funciona, funciona. 95%, uy, funciona súper bien. 100%, sospecha. Algo puede estar pasando, hay que revisar, sí, porque quede 100%, o sea, quede uno, ¿vale? Pero entonces fíjese que aquí esta medida en ningún momento nos dice, venga, eh, pues asumiendo que no da el 100%, ¿no? Que da, por ejemplo, un 80%, ¿sí? Da 80%. Ahí no sabemos, ¿sí? Hasta aquí no sabemos si, por ejemplo, se descachó más por falsos positivos o por falsos negativos. Esta medida no nos entrega nada de eso, absolutamente nada de eso, ¿sí? Simplemente dice, oiga, le atinó como al 70% de las veces, al 75% de las veces le atinó, pero, y las veces que se descachó, no, ni idea. ¿Listo? ¿Tolis? Entonces, muchas veces la precisión solita no es suficiente. Muchas veces no es suficiente. Habrá problemas donde sí. O sea, me importa que haya más falsos positivos que falsos negativos. No, no, no me importa. ¿Sí? O sea, la idea es que los dos sean lo más bajito posible. Ok, entonces de pronto la precisión sí sería suficiente, ¿sí? Y con que la precisión me dé muy alta, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, la cosa está bien y tal vez sea suficiente medir solo la precisión, pero hay casos donde no, ¿vale? Miremos la siguiente, la sensibilidad. Estadísticamente se relaciona con el sesgo de la estimación, lo cual representa el porcentaje de todas las respuestas positivas, cuántas fueron predichas por el algoritmo. Ujú. Entonces, ¿me Entonces, en el recuerdas quién caso era D? D es el verdadero positivo Verdadero positivo. Listo. ¿Y quién y es C C? es el falso negativo. Falso negativo. Entonces, fíjese que ya no se están utilizando aquí las cuatro posiciones de la matriz de confusión, no, solo se están usando dos. ¿Sí? ¿Me repites los falsos, qué? Los verdaderos positivos y los Los falsos negativos. verdaderos positivos y los falsos negativos. Entonces, uno se podría parar sobre la matriz, ¿sí? Y entonces uno se da cuenta que está mirando solo una fila o una columna. No me acuerdo cómo está, pero podría uno estar mirando solo una fila o una columna de la matriz, ¿sí? Una Entonces, columna. una columna, listo, ¿sí? Entonces, ¿cuál columna? La de realidad, la 1. La que la La realidad, real. Sí, esta. Esta de acá. La de abajo. entonces es una fila. Es una fila, perdón. Sí, 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 no me acuerdo. Entonces una fila, la fila de abajo, ¿correcto? Espérate, déjame Sí, la matricita, bueno, la listo. matricita. ¿Sí? Entonces tenemos la fila de abajo, ¿sí? La fila de abajo, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando uno mira la fila, solo la fila de abajo, solo estamos mirando la fila de abajo, ¿cierto? Entonces uno dice, mire, en el denominador, ¿sí? En el denominador aparecen todos los casos que en la realidad son verdad, o bueno, son uno, ¿sí? O en este caso, por ejemplo, en el del negocio online, ¿sí? Entonces, era todos los personas que dijeron, o mejor dicho, si todas las personas que sí son clientes, las personas que sí son clientes, ¿vale? Y entonces ahí estamos mirando la proporción entre cuántos de esos que sí eran clientes, mi algoritmo dijo que sí eran clientes, ¿sí? Entonces, fíjese que a diferencia del anterior, ¿sí? Donde simplemente decía, pues de todos, ¿a cuántos le, le- le predijo bien la cosa? Pero no me importaba si sí eran o no eran clientes, sino todos los que, todos los encuestados, ¿sí? De todos los encuestados, ¿a cuántos le pegó la cosa? Aquí sí me interesa solo uno, solo un tipo de, 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 de- de persona, ¿sí? Que en este caso es el que sí es cliente. ¿Sí? Entonces, fíjese cómo esta es sensibilidad, ¿cierto? Estamos en sensibilidad. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, fíjese que la sensibilidad me dice, mire, de todos los que sí eran, ¿a cuántos mi algoritmo le predijo bien?
¿sí? O sea, en este orden de ideas, por ejemplo, a la sensibilidad no le interesa los, los, los mancitos que dijeron que no, ¿sí? A mí me interesa decir, venga, de los clientes que sí me comprarían, ¿a cuántos realmente sí pude detectar de esos? ¿Sí? Entonces, por supuesto, obviamente también este número me interesaría que fuera muy alto, ¿sí? Si estuviéramos en el escenario ideal, ¿sí? Es decir, solamente hay valores diferentes de cero en la diagonal principal, pues este también me daría uno, ¿cierto? También me daría uno. Entonces, si yo tengo una precisión de uno y una sensibilidad de uno, ¿sí? Pues bueno, tienen que dar las dos uno, ¿sí? Si la precisión no me da uno, pues esta otra ni por el berraco me tiene que dar uno, ¿sí? O bueno, sí podría dar uno, pero entonces eso me indicaría que habría como un montón de falsos positivos, tal vez. Sería como la única, ¿sí? Para que la precisión no me diera uno y, y la sensibilidad si me diera uno, tendría que haber falsos positivos. O sea, no habría falsos negativos, pero sí falsos positivos. Bien. Pero entonces, más allá de eso, ¿sí? Entiendan pues el significado de la sensibilidad. Listo. ¿Cuál sigue? La especificidad. La especificidad. Listo. ¿Qué dice? A diferencia de la anterior, esta tasa mide los verdaderos positivos, es decir, los datos tomados por el algoritmo como negativos. ¿Cuáles clasificó de estos correctamente? Listo. Entonces, ¿a quién es? A es los verdaderos negativos y B Los... los, Ajá. sí, son los verdaderos negativos Y B, y B son los falsos positivos. los falsos positivos. Listo. Entonces, según esta especificidad, ¿en cuál fila o columna estamos de la matriz? En la de arriba. En la de arriba. Entonces, miremos la matricita, la de arriba. Estamos en la fila de arriba, ¿sí? Sí, sí, Fila sí. de arriba, ¿sí? Entonces, fíjese que acá, ¿sí? La cosa es, de los que dijeron que no, de los que dijeron que no, ¿sí? ¿A cuántos le atiné? De los que dijeron que no, ¿sí? Esta es ¿la qué? Especificidad, especificidad, ¿sí? De los que dijeron que no, ¿a cuáles le atiné? Por ejemplo, en el negocio este online, ¿sí? ¿Por qué me interesaría tener una especificidad alta? ¿Sí? Porque es que resulta que si yo lo que de pronto estoy enfocado, por ejemplo, a decir, venga, voy a mandar publicidad, la publicidad cuesta, ¿cierto? Entonces, pues a mí no me interesaría, o mejor dicho, quiero que mi publicidad sea efectiva en la medida que le llegue a la gente que sí me va a comprar, ¿cierto? Entonces, esta medida me podría decir, venga, eh, pues yo le voy a enviar a un montón de personas que creo que sí me van a comprar, ¿sí? Pero necesito tener una estimación de a cuántos de esos que le voy a mandar realmente no me van a comprar, ¿sí? Entonces, a mí me interesaría que no fueran muchos, ¿sí? Porque eso querría decir que mi costo, lo que tengo que invertir en publicidad, pues se va a perder, ¿cierto? Entonces, esta medida pues, me podría entregar alguna idea de eso, de cuánto pérdida podría tener, ¿sí? Por entregarle publicidad a personas que no me van a comprar, ¿vale? ¿Sí es claro? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas medidas tienen utilidades, o sea, eh, dependiendo del escenario en el que uno esté trabajando, ¿sí? Unas pueden ser más útiles que otras, ¿sí? O unas me muestran unas cosas y otras me muestran otras, ¿sí? O sea, por ejemplo, el anterior me decía, venga, ¿a cuántos realmente yo predije que sí me van a comprar? Entonces, listo, a tantos, ¿sí? Pero por ejemplo, esta otra me dice, venga, yo voy a hacer mi esfuerzo de publicidad, me voy a gastar un poco de plata en eso, ¿sí? Y de todas formas me interesa saber
cuánto de eso que voy a invertir, por ejemplo, va a ser perdido, ¿sí? ¿Por qué? Porque me interesa minimizar, por ejemplo, eso, ¿sí? Si estamos en el escenario de la publicidad, ¿vale? En la otra medida, en la anterior, ¿sí? Es decir, venga, ¿a cuántos realmente les voy a poder llegar? ¿Y cuántos se me van a quedar? ¿A cuántos no voy a poder llegarles, por ejemplo? ¿Sí? Fíjese que son cosas bien diferentes, ¿sí? Pero todo sale de la misma información, ¿vale? ¿Hasta ahí está clara la cosa? Por lo menos con estas. Sí, señor. Listo. Sigamos mirando. ¿Cuál otra hay por ahí? El recal. El recall, sí, señorita. Se encarga de informar a cantidad, ¿qué? Se encarga de informar a cantidad que el modelo de Machine Learning puede identificar. Para entender más fácil a qué se refiere esta medida, se puede usar la pregunta: ¿qué porcentaje de los clientes que están interesados somos capaces de identificar? La respuesta a esta pregunta es el cálculo que realiza la medida como solución que se podría decir al modelo solo identificó 45% de los clientes interesados en comprar un televisor. Ujú. Listo. El Esta, F-score. creo que esta es muy parecida a la anterior, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, si ahorita vimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la especificidad y la sensibilidad, por ejemplo, se van por filas, ¿sí? Creo que el recall va por una columna, pero no me acuerdo cuál, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, analiza por columnas, ¿vale? Y hay otra, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que también analiza otra columna, señor. Lo que pasa es que nosotros estuvimos mirando y daban la misma fórmula para recall y para sensibilidad. Sí, bueno, Sí, es la misma fórmula. listo, no hay lío. Entonces es lo mismo. Es que sí, a veces, es que por ejemplo esos términos de sensibilidad y especificidad de pronto son términos un poquito más antiguos y sobre todo esos vienen del área médica, ¿sí? Porque estas matrices de confusión, ¿sí? Tal vez creo yo, o me parece que primero se utilizaron fue en ese escenario, ¿sí? Con el diagnóstico de enfermedades, ¿sí? Como lo que estábamos hablando hace un rato, pues también, ¿sí? Entonces, para, para saber, por ejemplo, los médicos, ¿sí? Los médicos no son infalibles, ¿sí? Los médicos se equivocan, ¿sí? Y entonces ahí empezó a utilizarse tal vez ahí fue donde empezaron a utilizarse estas medidas y de ahí salieron esos términos de especificidad y sensibilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, saber si un médico, qué tan bien diagnostica a las personas a partir de, por ejemplo, de los síntomas, ¿sí? O de a partir de un examen en particular. Entonces, saber si cierto tipo de examen, ¿sí? Es suficientemente sensible por ejemplo, para el diagnóstico de cáncer, ¿sí? O si, por ejemplo, el cierto tipo de imagen médica, ¿sí? Le permite a los médicos tener diagnósticos acertados, ¿sí? Y de ahí vienen esos términos, ¿sí? Porque, por ejemplo, este recall, ¿sí? Esto ya es más pues viene como pues sí, como de la ciencia de datos, ¿sí? O sea, pues seguramente es el mismo, ¿sí? Es el mismo, ¿sí? Pero entonces ya como en un escenario un poquito más actualizado, podría ser. Eso más o menos podría ser. Listo. La que sigue. La que sí. Combina el recal junto con la precisión en un solo resultado, por lo que lo hace práctico para comparar el rendimiento del algoritmo. Puede entenderse como la comparación entre dos clasificadores. Ujú. Sí, entonces, por ejemplo, fíjese que aquí pues se toma ese recall que sería la misma, ¿cuál? Sensibilidad, especificidad, uno de los dos, Sensibilidad. que la sensibilidad, ¿sí?
y pues simplemente se aplica esta fórmula, pues, pero obviamente hay que calcular primero los anteriores, ¿sí? Y pues este pues también tiene sus indicaciones, sus cosas, sus ejemplos, ¿sí? Sus usos, ¿sí? Dicen, pues sí, este está construido después de los otros, entonces se supone que es capaz de ver cosas mejor que, por ejemplo, las primeras medidas, ¿sí? Listo, lo que sigue. La curva ROC es una gráfica característica operativa del recepto que muestra el rendimiento del algoritmo clasificatorio, representando la tasa de verdaderos positivos y la tasa de falsos positivos, es decir, relaciona la sensibilidad o el recal de nuestro modelo con las fallas que obtuvo. Ujú. El interés de la curva es que se acerque al máximo tanto en el eje X como en el eje Y, para que el modelo no incorpore falsos positivos. Ok, bueno. Esta curva ROC, sí, tiene una cosa bien particular. Si me permites, para compartir la pantalla, por favor, y hago un morraco para que me la entiendan Listo. fácilmente. Ay, no, pero esta no era. Ay, la embarré. Entonces, ¿será este? Ah, bueno, sí, pongámosla aquí, uno nuevo. Espere un momentico, espere un momentico. Entonces, ojo, estas curvas ROC se ven, a ver, se ven algo así. Bueno, ahí están viendo. Sí, señor. Listo. Entonces, Sí, hacemos un matacho. ¿Sí? Entonces, estas curvas ROC, entonces primero se tienen un eje coordenado. ¿Sí? Ahí ese es un eje coordenado. Supongamos que quedó derecho. ¿Sí? Y normalmente estas curvas ROC uno las ve, pues cuando quedan organizaditas, quedan pintadas así. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un algoritmo. ¿Sí? Por ejemplo, ahí dice un clasificador o lo que sea, ¿sí? Que hace predicciones como las que hemos venido mencionando. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, tengo un parámetro de ese clasificador. ¿Sí? Y entonces, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a mover o a variar ese parámetro. ¿Sí? Empiezo a variar ese parámetro. Entonces, en la medida que empiezo a variar el parámetro, ¿sí? Empiezo a ver este comportamiento, o sea, como que el desempeño del, del clasificador va haciendo esto, ¿sí? Entonces, a veces, pues cuando no hay suficientes muestras o algo así, entonces esto se puede ver como así, como escaloncitos, ¿sí? Entonces, no es la pura curva así, sino se ven como escaloncitos y va haciendo cosas de este estilo, ¿vale? Y tal, y llega pues acá. O sea, aquí debe ser 1, ¿bien? Y esto acá llega también a ser 1 acá. Esto es 1 y esto acá es 1, ¿correcto? No me acuerdo quiénes son los ejes, ¿sí? Pero entonces el punto, ¿sí? Es que yo tengo esta curva, ¿sí? Esta curva, ¿sí? La llaman curva porque pues si uno pudiera variar las cosas eh, infinitesimalmente, pues sí daría una curva continua, pero en realidad eso se ve es como, como escaloncitos, ¿sí? Por lo que les digo, yo voy variando mi parámetro en, en intervalos, ¿sí? Entonces miro qué pasa acá, miro qué pasa acá, miro qué pasa acá, aquí, 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 aquí sucesivamente, ¿vale? Entonces, como tal la curva ROC, uno dice, bueno, pues, o sea, ¿qué sería lo pésimo? Ver esto. Si uno ve esta línea, uno dice, esta línea es la moneda, es lanzar una moneda, ¿vale? Es lanzar una moneda. Bien, es pésimo. En la medida que esta curva se vaya pegando acá, ¿sí? Esta curva vaya haciendo aquí, pues uno dice, oiga, el dichoso clasificador como que pronto está como mejorcito, ¿sí? Entre más pegadito está esto acá, ¿bien? ¿Qué es lo importante de esta curva? ¿Sí? Encontrar el punto que esté más lejos de esta diagonal. ¿Sí? Que sería, pues ahí al ojo sería más o menos esto. ¿Por qué este punto es importante? Porque aquí es donde el parámetro este que estuve ajustando, moviendo, variando para los diferentes
escaloncitos de esta curva, aquí es donde tendría un valor, llamémoslo así, óptimo para tener un balance, un equilibrio entre esos falsos positivos y esos falsos negativos, ¿sí? Es decir, no me voy ni para un lado ni para el otro. A eso es a lo que se referían cuando decían ahí el sesgo de no sé qué carajos, es eso, ¿sí? Que esos falsos negativos y esos falsos positivos estén lo más equilibrados posibles, ¿vale? Eso es este punto de la curva ROC, ¿vale? Y a partir de esta se construye otra que es el área bajo la curva. El área bajo la curva es todo este espacio, ¿sí? Idealmente, pues si la curva ROC ideal, de forma ideal, debería ser esto, ¿sí? Debería pegarse aquí arriba, ¿vale? Entonces, de forma ideal, el área bajo la curva debería ser 1. ¿Listo? Pero pues como las cosas no ocurren idealmente, sino lo que cambiamos de color porque ya cero matacho, ¿sí? Pero como lo que yo tengo es esta cosa, ¿sí? Entonces el área bajo la curva es esto, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Entre mayor sea es mejor, ¿listo? Era lo que le decía ahorita, pues si uno ve que la estrategia, la curva ROC de del método está muy pegadita a los ejes, ¿sí? Pues bueno, a los ejes no, sino a esta parte de aquí arriba, ¿sí? Uno dice, la cosa funciona mejor. Bien, entonces eso mismo pasa con el área bajo la curva, son como la misma vaina, ¿vale? ¿Entendido? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. listo. Las 9. Entonces, para el viernes, ¿sí? Para el viernes entonces vemos, pues creo que no nos queda pendiente nada de estas medidas. Nos quedaría pendiente qué es el cross validation, ¿sí? Bueno, las estrategias o las formas de medir, pues es en términos generales o de forma muy general uno la puede llamar si la validación cruzada, el leave one out, los scaffold, y pues miramos de pronto algunos ejemplos de eso, ¿vale? Listo, profe. La parte práctica, entonces, ¿para qué fecha quedaría? No, para el viernes también. Para el viernes, listo. Sí, señor, porque la próxima semana ya es el primer avance del laboratorio, no, sino del proyecto, ¿no? Para el, para, La bueno, próxima semana. ¿qué día, profe? ¿Para el miércoles o el viernes? Los 2 días, ¿Los dos? Ah, listo. sí, los 2 días. Los 2 días son de avance. Sí, es decir, pues ahí nos repartimos los grupos de trabajo, sí, pero es ya la otra semana. Ah, ok, Vale, profe. O sea que la semana que viene y la siguiente tenemos que tener la tarea 4 ya lista, ¿cierto? Sí, o sea, para Vale. esa tarea tienen como 2 semanas. Bueno, profe. ¿Listo? Entonces nos veríamos el viernes de madrugada. Bueno, que me les rinda bastante. Bueno, chao, profe. Mucho juicio. Hasta luego, profe. Hasta luego, Chao, profe. pues, buen día. que estén bien. Hasta luego.